La noche que mi suegra tocó a mi puerta, supe que algo en mi vida estaba a punto de romperse para siempre. Llevaba 3 años soportando su desprecio, sus miradas de hielo, sus palabras envenenadas que me hacían sentir pequeña. Esa mujer me había convertido en su enemiga sin que yo entendiera por qué. Pero esa noche llegó diferente. Temblaba. Lloraba. Y traía consigo un secreto que iba a destruir todo lo que yo creía conocer sobre el hombre con quien me había casado. Afuera llovía sobre Ciudad de México, y el agua golpeaba los cristales como queriendo advertirme que ya no había vuelta atrás. Si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, vas a entender por qué a veces las personas que parecen odiarnos son las únicas que realmente nos ven. Suscríbete al canal para no perderte el resto de lo que tengo que contarte. Mi nombre es Valeria Mendoza, y cuando me casé con Rodrigo Salazar a los 24 años, pensé que había encontrado al hombre perfecto. Rodrigo era arquitecto, venía de una familia acomodada de Polanco, y tenía esa forma de hablar suave que te hace sentir importante. Nos conocimos en una exposición de arte en el Museo Tamayo. Yo trabajaba como asistente administrativa en una clínica dental de la Condesa, y él llegó a mi vida como llegan las cosas buenas en las películas, sin aviso, con una sonrisa, con palabras que sonaban sinceras. Los primeros 6 meses fueron un sueño. Rodrigo me llevaba a restaurantes donde nunca había entrado, me presentaba con sus amigos como si fuera un tesoro que acababa de descubrir. Me decía que mi sencillez era lo que más le gustaba de mí, que estaba cansado de las mujeres superficiales de su círculo social. Yo me sentía afortunada. Vengo de una familia trabajadora de Iztapalapa. Mi padre es mecánico, mi madre vende tamales los fines de semana para ayudar con los gastos. Nunca tuvimos mucho, pero teníamos dignidad. Rodrigo decía que eso era lo que lo había enamorado de mí, mi autenticidad. La primera vez que conocí a su madre, doña Lucelena Salazar de Villanueva, fue en su casa de las Lomas. Una residencia enorme con jardines perfectos y empleadas domésticas que caminaban en silencio. Doña Lucelena me recibió con una sonrisa tan fría que sentí como se me erizaba la piel. Me miró de arriba abajo, evaluando cada detalle de mi vestido sencillo, mis zapatos de tienda departamental, mi bolsa que no tenía marca. No dijo nada en ese momento, pero sus ojos lo dijeron todo, yo no era suficiente para su hijo. Rodrigo me propuso matrimonio 3 meses después de esa cena. Fue romántico, en la azotea de un hotel boutique en Coyoacán, con velas y música de violín. Yo lloré de felicidad. Mi familia estaba emocionada, aunque un poco intimidada por la diferencia económica. Mi madre me dijo una noche, mientras planchaba mi vestido de novia, algo que no olvidaré jamás. Me tomó de las manos y con voz seria me advirtió, hija, el dinero no hace a las personas mejores, solo las hace más cómodas. Si ese hombre te ama de verdad, nunca te hará sentir menos. La boda fue elegante, pagada completamente por la familia de Rodrigo. Mi familia apenas pudo invitar a 20 personas. Doña Lucelena organizó todo sin consultarme mucho. Yo estaba tan emocionada que no me importó. Durante la recepción, ella se acercó a mí mientras yo estaba sola un momento. Me miró fijamente y me dijo con una voz que pretendía ser dulce pero que sonaba a advertencia, espero que sepas cuidar bien a mi hijo, Valeria. Él está acostumbrado a cierto nivel de vida y atención. Yo asentí, sonreí, y me prometí a mí misma que sería la mejor esposa del mundo. Los primeros meses de matrimonio fueron confusos. Nos mudamos a un departamento hermoso en la Roma Norte que los padres de Rodrigo nos regalaron. Yo dejé mi trabajo porque Rodrigo insistió en que no era necesario, que él ganaba suficiente para los dos. Al principio me sentí liberada. Podría decorar nuestra casa, aprender a cocinar mejor, tal vez tomar algún curso. Pero poco a poco empecé a sentir que las paredes se cerraban. Doña Lucelena venía de visita sin avisar. Entraba con su llave, que Rodrigo le había dado sin decirme, y revisaba todo. Criticaba cómo acomodaba los muebles, cómo lavaba la ropa de su hijo, cómo preparaba la comida. Me decía, con esa sonrisa falsa que aprendí a odiar, que claramente yo no sabía manejar una casa como debía. Rodrigo estaba presente en muchas de esas ocasiones y solo se reía.
Me decía después, cuando yo le reclamaba llorando, que su madre era así de dramática, que no le hiciera caso, que estaba siendo demasiado sensible. Las reuniones familiares eran mi pesadilla personal. Los domingos en casa de los Salazar eran obligatorios. Doña Lucelena organizaba comidas elegantes donde yo siempre me sentía fuera de lugar. Ella invitaba a primas y amigas de la familia, todas mujeres educadas en colegios privados, con carreras universitarias prestigiosas y apellidos que aparecían en periódicos. Yo me sentaba en silencio mientras ellas hablaban de viajes a Europa, de inversiones, de conocidos importantes. Doña Lucelena aprovechaba cualquier momento para humillarme sutilmente frente a todos. Una tarde, mientras servían el postre, ella comentó en voz alta delante de todos los invitados algo que me hizo querer desaparecer. Dijo con tono casual, como quien comenta el clima: «Ay, es que Valeria todavía está aprendiendo cómo se hacen las cosas en esta familia. Viene de un lugar muy diferente, ¿verdad, mija? Pero bueno, el amor todo lo puede, eso dicen». Todas las mujeres en la mesa se rieron incómodamente. Rodrigo siguió comiendo su pastel como si nada. Yo sentí como las lágrimas se me acumulaban, pero me las tragué. Aprendí a tragarme muchas cosas en esos días. Después de un año de matrimonio, doña Lucelena empezó a hacer comentarios sobre hijos. Me preguntaba constantemente, delante de la familia, cuándo le daría nietos. Insinuaba que tal vez yo tenía algún problema, que debería ir al médico. Una vez me dijo, mientras Rodrigo no estaba en la habitación: «Sabes, hay mujeres que solo se casan para asegurar su futuro. Espero que tú no seas de esas. Porque si mi hijo descubre que lo engañaste quedando embarazada a propósito, no sé qué podría pasar». Yo no estaba embarazada. Ni siquiera estábamos intentándolo. Pero ella plantaba esas semillas de duda constantemente. Lo más doloroso era que Rodrigo nunca me defendía. Al principio yo le contaba lo que su madre me decía cuando él no estaba, pero él siempre me respondía lo mismo. Me decía que yo exageraba, que su madre me quería a su manera, que tenía que entender que era difícil para ella aceptar que su hijo ya no era solo de ella. Yo quería creerle. Me aferraba a la idea de que con el tiempo todo mejoraría. Pero no mejoró. Empeoró. Al cumplir 2 años de casados, noté cambios en Rodrigo que al principio traté de ignorar. Llegaba cada vez más tarde del trabajo. Cuando le preguntaba sobre su día, me respondía con monosílabos. En la cama se volvió distante, mecánico, como si yo fuera una obligación y no su esposa. Empezó a viajar con más frecuencia por trabajo, o eso decía. Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Siempre había un proyecto nuevo, una junta urgente, un cliente importante que atender. Yo me quedaba sola en ese departamento hermoso que empezaba a sentirse como una jaula. Limpiaba, cocinaba, esperaba. Llamaba a mis amigas de vez en cuando, pero cada vez menos. Rodrigo me había dicho que muchas de ellas eran mala influencia, que me llenaban la cabeza de ideas raras, que una mujer casada debía enfocarse en su hogar. Yo, como una tonta, le hice caso. Corté lazos con Daniela, mi mejor amiga desde la secundaria, porque Rodrigo decía que era envidiosa. Dejé de ver a mis primas porque según él hablaban mal de nuestra relación. Mi mundo se redujo a esperar que él llegara, a tratar de ser perfecta, a soportar las visitas de doña Lucelena que cada vez eran más frecuentes y más crueles. Un domingo, durante una de esas comidas familiares interminables, doña Lucelena hizo algo que me rompió por dentro. Estábamos todas las mujeres en la cocina mientras los hombres veían fútbol en la sala. Ella estaba preparando café y yo trataba de ayudar. De pronto, frente a sus hermanas y sus cuñadas, ella me miró con esos ojos fríos y me dijo algo que me dejó paralizada: «Pobre Rodrigo. Se merece una mujer que esté a su altura, alguien que entienda su mundo». Pero bueno, uno no siempre puede tener lo que merece, ¿verdad? Las otras mujeres bajaron la mirada, incómodas. Nadie me defendió. Yo sentí como se me cerraba la garganta, como el aire se me escapaba de los pulmones. Salí de esa cocina, tomé mi bolsa y le dije a Rodrigo que me sentía mal, que necesitaba irme a casa. Él apenas me miró,
molesto porque lo estaba sacando del partido. En el auto, de regreso, le conté lo que su madre me había dicho. Esperaba que esta vez, por fin, él reaccionara. Que se enojara. Que me defendiera. Pero Rodrigo solo suspiró con fastidio y me dijo con una voz cansada: Valeria, ya estoy harto de tus dramas. Mi madre tiene razón, eres demasiado sensible. Si no puedes con una familia como la mía, tal vez no deberías haber aceptado casarte conmigo. Esas palabras me dolieron más que todos los insultos de doña Luz Helena juntos. Llegamos a casa en silencio. Esa noche dormimos cada uno en un extremo de la cama, como dos extraños. A partir de ese momento, algo se rompió en mí. Dejé de intentar. Dejé de esforzarme por ser perfecta. Me movía por la casa como un fantasma, cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba muriendo. Rodrigo cada vez pasaba menos tiempo en casa. Yo dejé de preguntarle dónde estaba. Dejé de esperarlo despierta. Dejé de importarme. Mi madre notó el cambio. Una tarde vino a visitarme sin avisar, algo que rara vez hacía porque sabía que doña Luz Helena no la quería en el departamento. Me encontró sentada en el sofá, mirando la pared, sin hacer nada. Se sentó a mi lado y me abrazó sin decir palabra. Yo me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Le conté todo. Las humillaciones, la soledad, la indiferencia de Rodrigo. Mi madre me escuchó con lágrimas en los ojos y me dijo algo que me persigue hasta hoy. Me susurró con voz quebrada: hija, el amor no duele así. El amor no te hace sentir pequeña. Si ese hombre y su familia te están robando tu luz, tienes que irte. No importa cuánto dinero tenga, no importa qué tan elegante sea su apellido. Tu dignidad vale más que todo eso. Pero yo tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de haber fracasado, miedo de darle la razón a doña Luz Helena, que siempre insinuó que yo no era suficiente. Así que me quedé. Me quedé porque pensé que tal vez si yo cambiaba más, si me esforzaba más, si era más paciente, todo volvería a ser como al principio. Qué ingenua fui. El tercer aniversario de nuestra boda llegó un martes de marzo. Yo había planeado una cena especial. Compré su vino favorito, preparé su platillo preferido, me arreglé con un vestido que sabía que le gustaba. Esperé toda la noche. Rodrigo no llegó. No llamó. No contestó mis mensajes. Llegó a las 3 de la mañana, oliendo a alcohol y perfume que no era el mío, y se metió directo a la cama sin siquiera mirarme. Yo me quedé sentada en la mesa del comedor, viendo la comida fría, las velas derretidas, el pastel que había comprado y que decía «Feliz aniversario». Algo dentro de mí murió esa noche. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentí un vacío enorme, profundo, que me tragaba entera. Los días siguientes fueron mecánicos. Rodrigo actuaba como si nada hubiera pasado. Yo tampoco dije nada. Vivíamos en el mismo espacio pero en mundos completamente diferentes. Él salía temprano, regresaba tarde o directamente no regresaba. Yo pasaba las horas viendo por la ventana, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto. Doña Luz Helena seguía viniendo de visita. Pero empecé a notar algo extraño en ella. Me miraba de una forma diferente. Ya no con ese desprecio arrogante de siempre, sino con algo que se parecía más a la preocupación. O tal vez al miedo. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del balcón, la sentí observándome desde la sala. Cuando volteé, ella desvió la mirada rápidamente. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero me quedó grabado. 3 días después de nuestro aniversario olvidado, un viernes por la noche, sonó el timbre del departamento. Eran casi las 10. Rodrigo no estaba, como siempre. Abrí la puerta esperando tal vez a un repartidor o a algún vecino. Pero era doña Luz Helena. Estaba pálida. Tenía los ojos rojos. Las manos le temblaban. No traía su usual aire de superioridad,
esa postura recta y esa mirada que siempre me hacía sentir inferior. Esta vez se veía pequeña. Vulnerable. Asustada. Entró sin que yo la invitara, algo que había hecho 1000 veces antes, pero esta vez fue diferente. Entró como quien entra a confesar un pecado. Se quedó parada en medio de la sala, abrazándose a sí misma, y me miró con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Yo no entendía qué estaba pasando. Cerré la puerta y me quedé esperando, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Afuera había empezado a llover, y el sonido del agua contra los vidrios llenaba el silencio entre nosotras. Finalmente, con una voz que nunca le había escuchado, quebrada y llena de dolor, doña Luz Helena me dijo lo que cambiaría todo: Valeria, necesito que te sientes. Hay algo que tienes que saber sobre mi hijo. El mundo se detuvo en ese momento. Doña Luz Helena caminó hacia el sofá con pasos inseguros, como si las piernas apenas la sostuvieran. Yo la seguí sin decir nada, con un nudo en el estómago que crecía cada segundo. Nos sentamos. La lluvia arreciaba afuera. Ella se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar. Nunca había visto a esa mujer llorar. Durante 3 años la conocí como una torre de hielo, impenetrable, cruel, siempre en control. Verla desmoronarse así me aterraba más que cualquier insulto que me hubiera lanzado. Esperé. No sé cuántos minutos pasaron. Ella lloraba en silencio, con los hombros temblando. Finalmente levantó la cara, me miró con ojos llenos de lágrimas y culpa, y comenzó a hablar. Me dijo con voz entrecortada: he sido horrible contigo. Lo sé. He dicho cosas imperdonables, te he humillado, te he tratado como si no valieras nada. Y todo este tiempo tú has creído que te odiaba por clasista, por orgullosa, porque pensaba que no era suficiente para Rodrigo. Yo asentí sin hablar, sin entender todavía a dónde iba todo esto. Ella continuó, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas: pero no era por eso, Valeria. Nunca fue por eso. Yo te traté así porque tenía que hacerte fuerte. Porque tenía que hacerte despertar. Porque si eras débil, si eras sumisa, si te dejabas pisotear sin defenderte, ibas a terminar como ella. Mi corazón se detuvo. La miré sin comprender, ¿cómo quién? Doña Luz Helena cerró los ojos, respiró profundo, y pronunció las palabras que me helaron la sangre, como Mariana. La primera esposa de Rodrigo. El aire se escapó de mis pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. Sentí como la realidad se quebraba en pedazos a mi alrededor. Rodrigo nunca me había dicho que estuvo casado antes. Nunca. En 3 años de relación, en 3 años de matrimonio, jamás mencionó a otra mujer. Doña Luz Helena vio mi expresión de shock y siguió hablando, ahora más rápido, como si necesitara sacar todo antes de arrepentirse. Se casaron hace 8 años. Mariana era una chica hermosa, humilde, trabajadora. Igual que tú. Venía de una familia sencilla de Nezahualcóyotl. Rodrigo la conoció en un café donde ella trabajaba como mesera. Se enamoró de ella, o eso parecía. Todo fue muy rápido. En 6 meses ya estaban casados. Yo escuchaba paralizada, sin poder procesar lo que estaba oyendo. Ella continuó con voz quebrada: los primeros meses todo parecía perfecto. Pero poco a poco empezaron los problemas. Rodrigo empezó a cambiar. Se volvió frío, distante. Mariana me lo contó un día, llorando. Me dijo que él la hacía sentir estúpida, que criticaba todo lo que hacía, que la aislaba de su familia y sus amigos. Le decía que era demasiado sensible, que exageraba, que sus amigas eran mala influencia. Igual que contigo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Cada palabra de doña Luz Helena era como un espejo oscuro de mi propia vida. Ella siguió, con la voz rota: yo no le creí. Pensé que estaba siendo dramática, que todos los matrimonios tienen problemas al principio. Defendí a mi hijo. Le dije a Mariana que tenía que ser más paciente, más comprensiva, que Rodrigo trabajaba mucho y estaba estresado.
La hice sentir culpable. Fui horrible con ella también. Y ahora tengo que vivir con esa culpa todos los días de mi vida. El silencio que siguió fue pesado, lleno de horror. Yo sabía que lo peor aún no había llegado. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que doña Lucelena temblaba, en cómo evitaba mi mirada. Finalmente pregunté con voz apenas audible, ¿qué pasó con Mariana? Doña Lucelena se cubrió la boca con una mano, como tratando de contener un sollozo. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, murió. Hace 5 años. Se cayó por las escaleras de su casa. El mundo dejó de girar. Me quedé mirándola, esperando que dijera que era una mentira, una broma cruel, cualquier cosa menos lo que parecía estar insinuando. Ella levantó la vista y me miró directo a los ojos. La policía dijo que fue un accidente. No había testigos. Rodrigo estaba en casa pero estaba en su estudio con los audífonos puestos, trabajando. No escuchó nada. Cuando salió la encontró al pie de las escaleras. Los paramédicos dijeron que murió instantáneamente por el golpe en la cabeza. Yo no podía respirar. Las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. Doña Lucelena continuó, ahora con urgencia en la voz, pero había cosas que no cuadraban. Mariana había estado planeando divorciarse. Me lo había dicho 2 semanas antes de morir. Dijo que ya no aguantaba más, que Rodrigo la controlaba, que le revisaba el teléfono, que le administraba todo su dinero, que no la dejaba trabajar ni estudiar. Había contactado a un abogado. Tenía derecho a la mitad de los bienes porque se habían casado bajo régimen de sociedad conyugal. Mi cuerpo entero temblaba. Doña Lucelena sacó de su bolsa un sobre manila, viejo y arrugado. Lo dejó sobre la mesa de centro entre nosotras. Me explicó con voz temblorosa, después de la muerte de Mariana, su hermana me buscó. Me dio esto. Son copias de mensajes, de correos, de citas médicas. Mariana había empezado a documentar todo. Tenía moretones que decía que eran de tropezones. Ataques de ansiedad que nunca había tenido antes. Su médico le había sugerido terapia psicológica porque presentaba signos de abuso emocional. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había impresiones de mensajes de texto, fotografías, reportes médicos. Vi fotos de una mujer hermosa de ojos cafés y sonrisa triste. Leí mensajes donde ella le decía a una amiga que tenía miedo, que Rodrigo la amenazaba sutilmente, que le decía que si lo dejaba se aseguraría de que su familia lo pagara. Las lágrimas caían sobre los papeles mientras los leía. Era como leer mi propia historia escrita por otra persona. Doña Lucelena habló con voz cargada de dolor. Después del funeral, empecé a juntar las piezas. Me di cuenta de que mi hijo tenía un lado que yo no quería ver. Que era capaz de cosas que una madre nunca quiere creer de su propio hijo. No tengo pruebas de que él la empujó. No tengo forma de demostrarlo. Pero lo conozco. Sé cómo funciona su mente. Y tengo miedo, Valeria. Mucho miedo. Yo la miraba sin poder articular palabra. Todo mi mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. Ella tomó mis manos entre las suyas, que estaban heladas. Cuando Rodrigo te conoció, cuando me dijo que se iba a casar contigo, sentí que el infierno se repetía. Otra chica humilde, otra chica sin recursos, otra chica que se enamoró de sus palabras bonitas. Y supe que si no hacía algo, si no te hacía despertar, ibas a terminar como Mariana. Empecé a entender. Todo el odio, todas las humillaciones, todos los insultos. No eran por desprecio. Eran intentos desesperados de una madre tratando de salvar a alguien sin delatar a su propio hijo. Ella continuó, apretando mis manos, pensé que si te trataba mal, si te hacía sentir fuerte la necesidad de defenderte, de irte, de no aguantar, tal vez te salvarías. Pero fuiste demasiado noble. Demasiado paciente. Demasiado enamorada. Te quedaste. Soportaste todo. Y ahora estoy viendo los mismos patrones. Rodrigo te está aislando. Te está haciendo sentir pequeña.
Te está quitando tu poder. Y sé que pronto vas a querer dejarlo, si es que no lo has pensado ya. Y tengo terror de lo que pueda pasar cuando lo hagas. El reloj de la sala marcaba las 11 de la noche. Afuera la tormenta rugía. Yo estaba sentada en mi sofá, sosteniendo las últimas palabras de una mujer muerta, escuchando a mi suegra confesar que había sido cruel conmigo para salvarme. Le pregunté con voz temblorosa, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto? Ella sollozó, porque pensé que no me creerías. Porque si te lo decía y tú se lo contabas a Rodrigo, él me alejaría de ti completamente y entonces no podría protegerte. Porque soy una cobarde que no pudo denunciar a su propio hijo cuando debió hacerlo. Porque cargo con la culpa de no haber salvado a Mariana y no puedo vivir con la culpa de no salvarte a ti también. Nos quedamos en silencio, dos mujeres rotas por el mismo hombre, unidas finalmente por la verdad. Doña Luz Helena se levantó lentamente. Antes de irse me dijo una última cosa, no le digas nada todavía. Planea tu salida en silencio. Junta dinero, documentos, contacta a un abogado. Y cuando estés lista, vete. Pero hazlo con cuidado, Valeria. Mucho cuidado. La puerta se cerró detrás de ella. Yo me quedé sola en esa sala, con la lluvia golpeando los cristales, con esos papeles sobre mis piernas, con la foto de Mariana mirándome desde el pasado como una advertencia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá hasta que amaneció, mirando al hombre que dormía en nuestra cama. El hombre que yo creía conocer. El hombre que tal vez había matado a su primera esposa. El hombre que podría matarme a mí. Cuando Rodrigo se levantó a las 7 de la mañana, yo estaba en la cocina preparando café como siempre. Él me dio un beso distraído en la mejilla y se fue a trabajar. Actuó como si todo fuera normal. Como si la noche anterior no se hubiera derrumbado mi mundo entero. Pero yo ya no era la misma Valeria. Algo había cambiado. El miedo me había despertado de un sueño de 3 años. Los siguientes días fueron una tortura de actuación. Cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno, sonreía, me movía por la casa como siempre lo había hecho. Pero por dentro estaba calculando, planeando, observando. Veía a Rodrigo con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se volvió una pista de algo oscuro que siempre había estado ahí y que yo había decidido no ver. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que controlaba las finanzas del hogar sin que yo tuviera acceso a las cuentas. Como siempre sabía exactamente dónde estaba yo, con quién hablaba, qué hacía. Me di cuenta de que había cámaras en el departamento que él había instalado diciendo que era por seguridad, pero que en realidad usaba para vigilarme. Revisé mi teléfono y encontré aplicaciones de rastreo que no recordaba haber descargado. El terror se instaló en mi pecho como un huésped permanente. Dormía al lado de un hombre que tal vez era un asesino. Comía con él. Fingía normalidad mientras por dentro me desmoronaba. Pero no podía derrumbarme. No todavía. Doña Luz Helena tenía razón, tenía que planear mi salida con inteligencia. Una tarde, cuando Rodrigo salió a una de sus reuniones, llamé a mi madre. Le pedí que viniera pero que estacionara el auto lejos, que nadie la viera entrar. Cuando llegó, le mostré todo. Los documentos de Mariana, las fotos, los mensajes. Le conté lo que doña Luz Helena me había revelado. Mi madre se puso pálida. Empezó a temblar de rabia y miedo. Quería que me fuera de inmediato, que empacara mis cosas y saliera de ahí ese mismo día. Pero yo sabía que no podía ser tan simple. Rodrigo no era tonto. Si yo desaparecía de repente, vendría por mí. Y tenía recursos, contactos, dinero. Podía encontrarme. Le expliqué a mi madre que necesitaba tiempo. Que tenía que hacer las cosas bien. Ella lloró abrazándome, suplicándome que tuviera cuidado. Antes de irse, me hizo prometerle que le mandaría mensajes todos los días para saber que estaba bien. Esa noche, cuando Rodrigo llegó, actuó especialmente cariñoso. Me abrazó por detrás mientras yo cocinaba.
Me dijo que me veía hermosa. Me preguntó si estaba feliz. Yo sentí náuseas pero sonreí. Le dije que sí, que estaba feliz. Él me besó el cuello y yo tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme. Durante la cena me habló de un proyecto nuevo en Querétaro. Me dijo que tendría que viajar la próxima semana, que estaría fuera 5 días. Yo asentí, fingiendo interés, mientras por dentro calculaba. 5 días. Eso me daba tiempo. A la mañana siguiente, mientras Rodrigo estaba en la regadera, hice algo que nunca había hecho, revisé su computadora. Tenía la contraseña porque una vez me la había dado para imprimir unos documentos. Entré a su correo con manos temblorosas, esperando que no la hubiera cambiado. No lo había hecho. Lo que encontré me confirmó todas mis peores sospechas. Había correos con una mujer llamada Sofía. Mensajes íntimos, coquetos, planes para verse. Llevaban meses viéndose. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue encontrar una carpeta etiquetada con el nombre de Mariana. Dentro había documentos legales del divorcio que ella había iniciado. Correos donde ella le exigía su parte de los bienes. Mensajes donde ella le decía que ya no tenía miedo, que iba a contar todo lo que le había hecho. Y al final, un intercambio de correos con un abogado donde Rodrigo preguntaba sobre las consecuencias legales de un divorcio, sobre cómo proteger sus bienes, sobre qué pasaría si su esposa tuviera un accidente. Ese último correo estaba fechado una semana antes de la muerte de Mariana. Tuve que taparme la boca para no gritar. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Tomé fotos de todo con mi teléfono, rápido, desesperada. Escuché que el agua de la regadera se detenía. Cerré todo, regresé la computadora a como estaba, y salí de la habitación justo cuando Rodrigo salía del baño. Me miró extrañado. ¿Qué hacías? Improvisé rápidamente, buscaba mi suéter, creí que lo había dejado en tu closet. Él no dijo nada más, pero me estudió con una mirada que me heló la sangre. Por un segundo pensé que sabía. Que había cámaras que yo no conocía. Que lo había descubierto todo. Pero simplemente se vistió y se fue a trabajar como cualquier otro día. Yo esperé media hora para asegurarme de que no regresaría. Luego salí del departamento con una excusa preparada por si alguien preguntaba, iba al supermercado. Caminé 6 cuadras hasta un café con wifi público. Desde ahí, usando una cuenta de correo nueva que creé en el momento, me envié a mí misma todas las fotos que había tomado. Las guardé también en una memoria USB que compré en una papelería cercana. Después llamé a un número que doña Lucelena me había dado, un abogado especializado en divorcios y violencia doméstica. Una mujer llamada licenciada Patricia Romero. Le expliqué mi situación por encima. Ella me citó para el día siguiente, temprano, cuando Rodrigo estaría en el trabajo. Esa tarde regresé al departamento cargada de bolsas del supermercado, actuando con normalidad. Guardé la memoria USB dentro de una caja de tampones, el único lugar donde sabía que Rodrigo nunca buscaría. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada minuto que pasaba con Rodrigo se sentía como una eternidad. Él estaba más presente que nunca, más atento, como si intuyera algo. Me preguntaba constantemente qué había hecho en el día, con quién había hablado, a dónde había ido. Yo le contestaba con mentiras tranquilas, sonriendo, actuando. Por las noches, cuando él dormía, yo me quedaba despierta mirando el techo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a despertarlo. Pensaba en Mariana. En cómo debió sentirse en sus últimos días. En si supo lo que iba a pasar. En si tuvo miedo en esas escaleras. Me prometí a mí misma que no iba a terminar como ella. El lunes por la mañana me reuní con la licenciada Romero. Era una mujer de unos 50 años, de mirada seria pero amable. Escuchó mi historia completa sin interrumpir. Le mostré todas las pruebas, los documentos de Mariana, las fotos de los correos, todo. Ella las revisó en silencio, con expresión cada vez más grave. Cuando terminé de hablar,
ella se recostó en su silla y me miró con sinceridad. Valeria, lo que me estás mostrando es gravísimo. Esto podría ser suficiente para reabrir la investigación sobre la muerte de Mariana. Pero necesito que entiendas algo, divorciarte de este hombre va a ser peligroso. Si él realmente hizo lo que crees que hizo, no va a dejarte ir fácilmente. Yo ya lo sabía. Pero no tenía opción. Ella continuó explicándome el plan. Primero, necesitaba abrir una cuenta de banco a mi nombre que Rodrigo no conociera. Necesitaba empezar a guardar dinero poco a poco, efectivo que pudiera sacar sin que él lo notara. Necesitaba hacer copias de todos mis documentos importantes y guardarlos en un lugar seguro fuera del departamento. Necesitaba reconectar con mi familia y amigos, reconstruir mi red de apoyo que Rodrigo había destruido. Y sobre todo, necesitaba seguir actuando con normalidad hasta que todo estuviera listo. Me dio el contacto de una casa de acogida para mujeres en situación de riesgo, por si las cosas se ponían mal rápidamente. Me hizo memorizar el número. Me dijo que confiara en mi instinto, que si en algún momento sentía peligro inminente, saliera corriendo y llamara al número de emergencias. Salí de esa oficina con un plan, pero también con más miedo del que había entrado. Rodrigo viajó a Querétaro esa misma semana como había dicho. 5 días sin él. Fueron los 5 días más productivos y aterradores de mi vida. Aproveché cada minuto. Llamé a Daniela, mi mejor amiga a quien había abandonado por orden de Rodrigo. Lloré pidiéndole perdón. Le conté todo. Ella, sin dudarlo un segundo, me dijo que contara con ella para lo que fuera. Me ofreció su departamento como refugio temporal cuando estuviera lista para irme. Llamé a mis primas. Reconecté con la gente que me quería y que Rodrigo había logrado alejar de mí. Les pedí que por favor no publicaran nada en redes sociales sobre verme, que Rodrigo no se enterara todavía. Fui al banco y abrí una cuenta solo a mi nombre. Empecé a retirar efectivo poco a poco de las compras del supermercado, dinero que guardaba en esa caja de tampones junto con la memoria USB. Saqué copias de mi acta de nacimiento, mi credencial, nuestro acta de matrimonio, escrituras del departamento. Todo lo guardé en casa de mi madre. Y lo más importante, empecé a llevar un diario. Documentaba todo. Cada cosa extraña que Rodrigo hacía o decía. Cada vez que revisaba mi teléfono. Cada vez que me preguntaba dónde había estado. Cada comentario controlador. La licenciada Romero me había dicho que esto sería crucial para el proceso legal. Cuando Rodrigo regresó de Querétaro el viernes por la noche, yo estaba esperándolo con la cena lista y una sonrisa en el rostro. Él llegó cansado, de mal humor. Me preguntó qué había hecho toda la semana. Le di una lista aburrida de actividades domésticas. Pareció satisfecho. Esa noche, en la cama, él intentó tocarme. Yo tuve que cerrar los ojos y transportarme mentalmente a otro lugar para poder soportarlo. Cuando terminó y se quedó dormido, fui al baño y vomité en silencio. Ya no sabía cuánto más podría mantener esta farsa. Las semanas siguientes siguieron el mismo patrón. Rodrigo y yo vivíamos una mentira. Él pensaba que todo estaba bajo control, que yo era la misma esposa sumisa de siempre. Yo dejaba que lo creyera mientras por debajo construía mi escape. Hubo momentos en que casi me delató. Una tarde, mientras él revisaba su teléfono en el sofá, me preguntó de repente, ¿has hablado con mi madre últimamente? Mi corazón se detuvo. Traté de mantener la voz firme, no, hace semanas que no viene. ¿Por qué? Él me miró fijamente, me dijo que estuvo aquí hace unas semanas. Que te veía triste. Maldita sea. Doña Lucelena le había mencionado la visita. Pensé rápido, así, vino un día. Estuve un poco triste esa semana porque era el aniversario de la muerte de mi abuela. Pero ya estoy mejor. Rodrigo asintió lentamente, pero su mirada permaneció en mí unos segundos más de lo normal. Luego regresó a su teléfono. Esa noche le mandé un mensaje discreto a doña Lucelena advirtiéndole que tuviéramos cuidado. Ella respondió con un simple, lo siento.
Ten mucho cuidado. Un mes después de la revelación de doña Lucelena, yo ya tenía todo casi listo. Había guardado suficiente dinero. Tenía todos mis documentos seguros. Había hablado con la licenciada Romero varias veces más, refinando el plan. Daniela tenía una habitación preparada para mí. Mi familia estaba al tanto y lista para apoyarme. Solo faltaba el momento correcto. Ese momento llegó un martes por la tarde. Rodrigo llegó temprano a casa, algo inusual. Traía una botella de vino cara y una sonrisa que no me gustó. Me dijo que teníamos que celebrar. Cuando le pregunté qué, me respondió con orgullo que acababa de cerrar un trato enorme con un cliente en Cancún. Que tendríamos que mudarnos allá en 2 meses. Que ya había empezado a buscar casas. Mi sangre se congeló. Mudarnos. A otra ciudad. Lejos de mi familia, de mis amigos, de mi abogada. Lejos de cualquier red de apoyo. Él siguió hablando emocionado sobre las playas, sobre la casa con alberca que quería comprar, sobre cómo yo por fin podría dejar de ser tan aburrida y disfrutar de la vida. No me preguntó mi opinión. No me preguntó si yo quería irme. Simplemente lo estaba decidiendo por los dos, como siempre. Esa noche fingí entusiasmo. Brindamos con el vino. Sonreí. Pero por dentro supe que se me había acabado el tiempo. Si esperaba más, estaría atrapada en Cancún, aislada completamente, sin escape posible. Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, llamé a la licenciada Romero. Le expliqué la situación. Ella me dijo con firmeza, Valeria, es ahora o nunca. Si se mudan a Cancún, va a ser muchísimo más difícil protegerte. Tenemos que proceder ya. Me explicó los siguientes pasos. Ese mismo día ella presentaría la demanda de divorcio. Incluiríamos una orden de restricción temporal basada en las evidencias de comportamiento controlador y las sospechas fundadas sobre la muerte de Mariana. La policía sería notificada para revisar el caso antiguo. Pero yo tenía que salir del departamento inmediatamente, antes de que Rodrigo fuera notificado de la demanda. Colgué el teléfono con las manos temblando. Era el momento. Después de semanas de planear, de actuar, de fingir, finalmente había llegado el momento. Me moví rápido. Empaqué una maleta con lo esencial, ropa, documentos, mi computadora, algunos objetos sentimentales que mi madre me había regalado. Tomé la caja de tampones con el dinero y la memoria USB. Dejé todo lo demás. Los muebles elegantes, la ropa cara que Rodrigo me había comprado, las joyas. Nada de eso importaba. Escribí una carta. No para Rodrigo, sino para mí misma. La dejé sobre la mesa del comedor. En ella escribí la verdad, que sabía lo de Mariana, que sabía lo de Sofía, que sabía cómo me había manipulado y controlado. Que me iba porque merecía vivir sin miedo. Que él tendría noticias de mi abogada. Llamé a mi padre. Le dije que viniera por mí. Él llegó en media hora con mi hermano mayor, Roberto. Los dos me abrazaron sin decir palabra. Roberto cargó mi maleta. Salimos del departamento a las 3 de la tarde. Nunca volví. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones contradictorias. Me quedé en casa de Daniela, en un departamento pequeño de la colonia Narvarte. Por primera vez en años me sentí segura. Pero también sentí culpa, miedo, incertidumbre. Una parte de mí todavía no podía creer que realmente lo había dejado. Rodrigo me llamó exactamente 4 horas después de que me fui. Yo estaba sentada en el sofá de Daniela, abrazando un cojín, cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Mi cuerpo entero empezó a temblar. Daniela me dijo que no contestara, que dejara que se fuera a buzón. Así lo hice. Llamó 7 veces más esa noche. Dejó mensajes de voz que no me atrevía a escuchar hasta días después. Los primeros mensajes eran de confusión. Preguntaba dónde estaba, por qué no había llegado a casa, si estaba bien. Los mensajes del medio eran de preocupación fingida,
diciendo que estaba por llamar a la policía, que mis padres no le contestaban, que estaba desesperado. Los últimos mensajes eran diferentes. Su voz cambió. Se volvió fría, controlada, amenazante. Me decía que sabía que me había ido porque quería, que esto era un error grave, que iba a arrepentirme, que sin él yo no era nada. Escuchar esa transformación de su voz, de amoroso a monstruoso en cuestión de horas, me confirmó que había hecho lo correcto. Al día siguiente, la licenciada Romero me llamó para informarme que Rodrigo había sido notificado de la demanda de divorcio y de la orden de restricción temporal. No podía acercarse a mí, contactarme, o ir a lugares donde yo estuviera. Cualquier violación de esa orden resultaría en su arresto inmediato. También me informó que había presentado toda la evidencia sobre Mariana a la fiscalía. Un investigador había sido asignado para revisar el caso. No era seguro que hubiera suficiente para acusarlo de homicidio después de tantos años, pero al menos ahora estaba bajo escrutinio. Rodrigo contrató a uno de los abogados más caros de la ciudad. Empezó a pelear el divorcio con todo. Alegaba que yo era inestable emocionalmente, que había abandonado el hogar sin razón, que estaba inventando historias sobre una esposa anterior para justificar mi infidelidad. Sí, me acusó de serle infiel. El hombre que había estado viéndose con Sofía durante meses me acusaba a mí. El proceso legal fue brutal. Cada audiencia era una tortura. Ver a Rodrigo sentado del otro lado de la sala, con su traje impecable y su expresión de víctima, me revolvía el estómago. Él actuaba como el esposo abandonado injustamente, el hombre cuyo único error fue amar demasiado. Su abogado me pintaba como una mujer oportunista que había planeado todo para quedarse con dinero que no me correspondía. Pero yo tenía algo que él no esperaba, tenía pruebas. Y tenía la verdad. La licenciada Romero presentó todo meticulosamente. Los correos sobre Mariana. Los reportes médicos. Los mensajes controladores. Las transferencias bancarias que mostraban cómo él manejaba cada peso que entraba y salía de nuestras cuentas. Las capturas de pantalla de las aplicaciones de rastreo en mi teléfono. El testimonio de doña Luz Helena. Ese último punto fue el más devastador para Rodrigo. Cuando su propia madre tomó el estrado y testificó en mi favor, vi cómo la máscara de control se le caía. Doña Luz Helena lloró frente al juez. Contó toda la verdad. Confesó sus sospechas sobre la muerte de Mariana. Admitió que había tratado mal a Mariana primero y luego a mí, pero que con el tiempo comprendió lo que su hijo era capaz de hacer. Pidió perdón públicamente por no haber actuado antes. Rodrigo la miraba con un odio tan puro que me dio escalofríos. En ese momento vi al hombre real detrás de la fachada. El hombre que tal vez había empujado a Mariana por esas escaleras. El hombre del que acababa de escapar. El proceso de divorcio tomó 8 meses. 8 meses de audiencias, de papeleo interminable, de noches sin dormir. Pero al final, gané. El juez dictaminó el divorcio bajo términos que me favorecían. Me concedieron una parte de los bienes, suficiente para empezar de nuevo. La orden de restricción se hizo permanente. En cuanto a la investigación sobre Mariana, fue más complicado. El investigador revisó todo, entrevistó a testigos, analizó las evidencias viejas. Pero después de 5 años, era casi imposible probar algo concreto. No había suficiente evidencia física para presentar cargos criminales. Sin embargo, el caso quedó en los archivos como sospechoso, no como accidente cerrado. Si alguna vez pasaba algo más, si aparecía nueva evidencia, podría reabrirse. No fue la justicia completa que Mariana merecía. Pero fue algo. Durante esos 8 meses de proceso legal, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. Lentamente, empecé a reconocerme de nuevo. La Valeria que había sido antes de Rodrigo comenzó a regresar, pero transformada, más fuerte, más sabia. Conseguí trabajo en una clínica veterinaria de la colonia Roma. El sueldo no era mucho, pero era mío. Ganado por mí, administrado por mí. Cada quincena, cuando veía ese depósito en mi cuenta de banco, sentía una libertad que había olvidado que existía.
Retomé las amistades que había perdido. Daniela se convirtió en mi hermana de vida. Mis primas me incluían en sus planes de nuevo. Salíamos a comer, al cine, a caminar por Chapultepec. Cosas simples que durante años me habían sido negadas. Mi relación con mi familia se sanó. Mi madre me visitaba constantemente, me traía comida, se sentaba conmigo a ver películas. Mi padre, que es un hombre de pocas palabras, me dijo una tarde algo que nunca olvidaré. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Mija, estoy orgulloso de ti. Tuviste el valor que muchas no tienen». La relación más inesperada que floreció fue con doña Luz Helena. Después de todo lo que pasó, después de su testimonio en corte, nos volvimos cercanas de una forma extraña pero profunda. Ella cargaba con la culpa de no haber salvado a Mariana. Yo cargaba con el trauma de haber estado tan cerca de terminar como ella. Nos encontrábamos para tomar café una vez al mes. Hablábamos de todo y de nada. Ella me contaba historias de cuando Rodrigo era niño, tratando de entender en qué momento su hijo se había convertido en lo que era. Yo la escuchaba sin juzgarla. Ambas éramos víctimas del mismo hombre, solo que de maneras diferentes. Una tarde, casi al final del proceso de divorcio, doña Luz Helena me confesó algo que me rompió el corazón. Estábamos sentadas en una cafetería de Coyoacán, y ella miraba su taza de café con lágrimas en los ojos. Me dijo con voz quebrada: «He pensado en ir a visitar la tumba de Mariana. Nunca fui después del funeral. Tenía demasiada vergüenza, demasiado miedo de aceptar lo que sabía en el fondo. Pero ahora quiero ir. Quiero pedirle perdón. ¿Vendrías conmigo?». 2 días después fuimos juntas al Panteón de San Lorenzo Tezonco, donde Mariana había sido enterrada. Era un lugar humilde, muy diferente al panteón lujoso donde descansaban los ancestros de la familia Salazar. La tumba de Mariana era sencilla, con una cruz de piedra y su nombre grabado: Mariana González Ruiz, 1991-2019. Tenía apenas 28 años cuando murió. Doña Luz Helena se arrodilló frente a la tumba y lloró como nunca la había visto llorar. Le hablaba a Mariana, le pedía perdón por no haberla protegido, por haber dudado de ella, por haber defendido a su hijo cuando debió defenderla a ella. Yo me quedé de pie, llorando también, sintiendo la presencia de esa mujer que nunca conocí pero con quien compartí tanto. Antes de irnos, dejé flores blancas sobre su tumba y le prometí en silencio que su historia no había sido en vano. Que gracias a su memoria, yo había podido salvarme. Que nunca la olvidaría. Esa visita al panteón fue un punto de quiebre para ambas. Doña Luz Helena empezó terapia psicológica después de eso. Necesitaba procesar su culpa, su dolor, su relación complicada con su hijo. Yo también continué con la terapia que había empezado meses atrás. Tenía que sanar las heridas que Rodrigo había dejado, reconstruir mi autoestima, aprender a confiar de nuevo. Mi terapeuta, la doctora Mendoza, me ayudó a entender muchas cosas. Me explicó sobre el abuso emocional, sobre cómo funciona el control coercitivo, sobre los patrones de manipulación. Me ayudó a ver que nada de lo que pasó fue mi culpa. Que Rodrigo era experto en encontrar mujeres vulnerables, en enamorarlas, en aislarlas gradualmente hasta que dependían completamente de él. También me ayudó a entender mi propia fortaleza. Me hizo ver que había sido increíblemente valiente. Que muchas mujeres en mi situación no logran salir. Que el hecho de que yo hubiera escuchado las advertencias, planeado mi escape, y lo hubiera ejecutado con éxito era extraordinario. Pero lo más importante que aprendí en terapia fue a perdonarme a mí misma. A perdonarme por haberme quedado tanto tiempo. Por haber ignorado las señales rojas al principio. Por haber creído sus mentiras. Por haber amado a alguien que no merecía mi amor. El día que el divorcio se finalizó oficialmente, sentí como si me quitaran un peso de 1000 toneladas de los hombros. La licenciada Romero me llamó para darme la noticia. Colgué el teléfono, me senté en el suelo del departamento de Daniela, y lloré durante 1 hora. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, pero también lloré de alivio. De gratitud. De libertad.
Daniela llegó del trabajo y me encontró ahí, en el suelo, rodeada de pañuelos usados. Se sentó a mi lado, me abrazó, y me dijo algo que nunca olvidaré: ya pasó, amiga. Ya estás libre. Ahora empieza tu verdadera vida. Y tenía razón. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero constante. Me mudé a mi propio departamento, pequeño pero mío, en la colonia Portales. No era lujoso como el de Las Lomas donde viví con Rodrigo, pero cada rincón era mío. Lo decoré a mi gusto, con colores que me gustaban, con plantas que cuidaba yo misma, con fotos de mi familia en las paredes. Adopté una gata de un refugio. La llamé Luna. Ella se convirtió en mi compañía, mi terapia de 4 patas. Cada noche dormía acurrucada a mi lado, ronroneando, y yo sentía una paz que no había sentido en años. En el trabajo me fue bien. Empecé como asistente, pero por mi dedicación y mi amor genuino por los animales, me promovieron. El doctor Ramírez, el dueño de la clínica, me ofreció pagarme un curso de auxiliar técnico veterinario. Acepté emocionada. Era la primera vez en años que alguien invertía en mi educación, en mi futuro. Retomé hobbies que había abandonado. Empecé a pintar de nuevo, algo que amaba hacer antes de conocer a Rodrigo. Me inscribí en clases de yoga. Leía libros que quería leer, veía películas que quería ver, comía lo que quería comer. Cada decisión pequeña, cada elección personal, era un acto de libertad que celebraba. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que el miedo regresaba. En que escuchaba pasos en el pasillo y mi cuerpo se tensaba. En que veía a un hombre de lejos que se parecía a Rodrigo y el pánico me invadía. La orden de restricción seguía vigente, pero el miedo no se va con papeles legales. Una noche, 6 meses después del divorcio, Rodrigo violó la orden de restricción. Apareció afuera de mi edificio. No tocó mi puerta, solo se quedó parado en la calle, mirando hacia mi ventana. Un vecino lo vio y llamó a la policía. Cuando llegaron, Rodrigo actuó sorprendido, dijo que solo estaba caminando por ahí, que era una coincidencia. La policía le advirtió que cualquier otro incidente resultaría en su arresto. Esa noche no dormí. Llamé a doña Luz Helena, aterrada. Ella vino inmediatamente. Se quedó conmigo toda la noche, asegurándome que estaba segura, que no dejaría que me pasara nada. Al día siguiente habló con Rodrigo. No sé qué le dijo exactamente, pero él nunca volvió a acercarse a mi edificio. Doña Luz Helena se había convertido en algo que nunca imaginé, en una madre para mí. Mi propia madre era maravillosa, claro, pero doña Luz Helena me entendía de una forma única. Ella había visto ambos lados de la historia. Conocía a Rodrigo íntimamente. Sabía exactamente de qué era capaz. Y había elegido estar de mi lado, sacrificando su relación con su único hijo. Me contó que Rodrigo ya no le hablaba. Que la culpaba por todo. Que le había dicho cosas horribles. Pero ella no se arrepentía. Me dijo una tarde, con los ojos llenos de lágrimas pero con voz firme: prefiero perder a mi hijo sabiendo que hice lo correcto, que tenerlo cerca sabiendo que soy cómplice de sus monstruosidades. Tú me diste la oportunidad de redimirme, Valeria. De salvar a alguien esta vez. Pasó un año desde mi separación. Un año de sanación, de crecimiento, de redescubrirme. Celebré mi cumpleaños número 28 rodeada de personas que genuinamente me querían. Mi familia, mis amigas, doña Luz Helena, mis compañeros de trabajo. Había pastel, música, risas. En medio de la celebración, me detuve un momento y miré alrededor. Todas esas caras sonrientes, todo ese amor genuino. Esto era lo que había estado faltando en mi vida con Rodrigo. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi departamento con Luna, me senté en el balcón a mirar las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado. En la chica de 24 años que se casó creyendo en un cuento de hadas. En los 3 años de infierno disfrazado de matrimonio. En la noche que doña Luz Helena tocó mi puerta y cambió todo. En Mariana,
que no tuvo la suerte que yo tuve. Y me di cuenta de algo importante, no era la misma persona que había sido. El sufrimiento me había transformado, pero no me había destruido. Me había hecho más fuerte, más sabia, más consciente. Había aprendido a reconocer las señales de peligro. Había aprendido que el amor verdadero no controla, no aísla, no destruye. Había aprendido que mi valor no dependía de lo que un hombre pensara de mí. Pero sobre todo, había aprendido algo que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas, que a veces las personas que parecen ser nuestros enemigos son en realidad nuestros ángeles guardianes disfrazados. Que la crueldad puede esconder amor desesperado. Que las madres harán cosas impensables para proteger, incluso si eso significa lastimar en el camino. 2 años después de mi divorcio, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Terminé el curso de auxiliar técnico veterinario con honores. El doctor Ramírez me ofreció sociedad en la clínica. Yo, que había pasado años sin poder tomar una sola decisión sobre mi propia vida, ahora era copropietaria de un negocio. Me mudé a un departamento más grande en la colonia del Valle. Tenía 2 habitaciones, balcón con vista a los árboles, y espacio suficiente para Luna y para el perro rescatado que adopté después, un labrador viejo llamado Canelo que nadie quería por su edad. Mi relación con mi familia era más fuerte que nunca. Cenábamos juntos todos los domingos en casa de mis padres. Mi madre hacía sus tamales famosos, mi padre contaba sus historias de siempre, y yo me sentaba ahí sintiendo una gratitud profunda por estas personas que nunca dejaron de amarme, ni siquiera cuando yo las había alejado. Doña Lucelena se volvió parte permanente de mi vida. Ya no había incomodidad entre nosotras, solo un cariño genuino y una complicidad forjada en el dolor compartido. Ella también había cambiado. Había vendido la mansión de las Lomas, diciendo que esa casa tenía demasiados fantasmas. Se compró un departamento modesto en la Condesa y empezó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Usaba su historia, su culpa, su dolor, para ayudar a otras. Para advertirles. Para empoderarlas. Un día me llamó emocionada. Me dijo que había contactado a la hermana de Mariana, Teresa. Habían quedado de verse. Me preguntó si yo querría acompañarla. Acepté, aunque estaba nerviosa. Nos encontramos las 3 en una cafetería tranquila de la colonia Santa María la Ribera. Teresa tenía 32 años, era maestra de primaria, y tenía los mismos ojos cafés que Mariana en las fotos que yo había visto. Cuando nos vio llegar, se puso de pie. Por un momento pensé que nos gritaría, que nos culparía. Pero en cambio, nos abrazó. Y lloró. Nos sentamos las 3 y hablamos durante horas. Teresa nos contó sobre Mariana. Sobre cómo era antes de conocer a Rodrigo, alegre, soñadora, llena de vida. Sobre cómo cambió durante el matrimonio, callada, asustada, sombra de sí misma. Sobre los últimos días antes de su muerte, cuando había empezado a recuperar su fuerza, cuando había decidido divorciarse, cuando por fin parecía que iba a ser libre. Teresa nos dijo algo que me partió el alma. Nos confesó con voz temblorosa: durante 5 años culpé a tu madre. Pensé que ella había criado a un monstruo y lo había protegido. No entendía por qué Mariana siempre decía que tu mamá era cruel con ella, pero después supe por las investigaciones que en realidad trataba de alejarla de Rodrigo. Cuando testificaste en el juicio de Valeria, cuando vi que habías tomado su lado contra tu propio hijo, entendí. Y me di cuenta de que cargabas con tu propio infierno. Con tu propia culpa. Doña Lucelena lloraba sin control. Teresa tomó su mano y le dijo algo hermoso: no pudiste salvar a mi hermana. Pero salvaste a Valeria. Y con eso, le diste sentido a la muerte de Mariana. Ella no murió en vano si su historia ayudó a que otra mujer se salvara. Las 3 lloramos abrazadas en esa cafetería. 3 mujeres conectadas por el mismo hombre de maneras tan dolorosas pero también tan redentoras. Desde ese día, Teresa también se volvió parte de mi vida. Me contaba historias de Mariana, y yo sentía que la conocía a través de sus palabras. Teresa me dijo una vez que yo le recordaba a su hermana. Que tenía su misma dulzura,
su misma fortaleza escondida. Me regaló una foto de Mariana, la única donde salía verdaderamente feliz, tomada antes de conocer a Rodrigo. La puse en un marco en mi sala. Era mi recordatorio de que siempre hay que luchar por la propia libertad. En cuanto a Rodrigo, supe de él solo por lo que doña Luz Helena me contaba ocasionalmente. Se había mudado a Cancún como había planeado. Se casó de nuevo, con una mujer joven de Playa del Carmen. Doña Luz Helena no fue invitada a la boda. Él la había borrado de su vida por completo. No voy a mentir, esa información me aterrorizó. Pensar en otra mujer viviendo lo que yo viví, sin saber el peligro en el que estaba. Hablé con la licenciada Romero sobre qué podíamos hacer. Ella me explicó que legalmente no había mucho. Rodrigo no había sido condenado por ningún crimen. No podíamos advertirle a su nueva esposa sin evidencia concreta. Pero doña Luz Helena tomó una decisión valiente. Viajó a Cancún sin decirle a Rodrigo. Investigó quién era la nueva esposa, dónde trabajaba. Se presentó en su lugar de trabajo y pidió hablar con ella. Le contó todo. Sobre Mariana. Sobre mí. Sobre sus propias sospechas de lo que su hijo era capaz de hacer. La mujer, según me contó después doña Luz Helena, la escuchó en shock. No le creyó todo, pero las semillas de duda fueron plantadas. Le dio su número de teléfono y le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, la llamara. Era todo lo que podía hacer. El resto dependía de esa mujer. A veces me pregunto si estará bien. Si habrá visto las señales. Si habrá escapado a tiempo. Rezo porque sí. 3 años después de mi divorcio, conocí a alguien. No lo estaba buscando. De hecho, había decidido que estaría sola por mucho tiempo, que necesitaba sanarme completamente antes de siquiera considerar otra relación. Pero la vida tiene planes propios. Se llamaba Javier. Era veterinario también, nos conocimos en un congreso de medicina veterinaria en Guadalajara. Era completamente diferente a Rodrigo. Humilde, trabajador, con un sentido del humor genuino que me hacía reír sin esfuerzo. Venía de una familia sencilla de Oaxaca. No tenía dinero, no tenía apellido importante, no tenía esa fachada de perfección que Rodrigo había construido. Pero tenía algo que Rodrigo nunca tuvo, integridad real. Bondad genuina. Al principio, yo tenía miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a equivocarme. Miedo de que detrás de esa sonrisa amable hubiera otro monstruo escondido. Javier lo notó. Me preguntó directamente qué me pasaba, por qué me alejaba cada vez que nos acercábamos demasiado. Le conté mi historia. Todo. Rodrigo, Mariana, el divorcio, el miedo. Esperaba que saliera corriendo, que decidiera que yo era demasiado complicada, demasiado rota. Pero Javier hizo algo que me dejó sin palabras. Se quedó. Me escuchó. Y cuando terminé de hablar, simplemente me tomó de la mano y me dijo con voz suave, Valeria, no tengo prisa. Tomaremos esto a tu ritmo. Pero quiero que sepas algo, el amor real no se parece nada a lo que tú viviste. El amor real es paciente, es transparente, es libre. Y yo quiero mostrarte eso, si me das la oportunidad. Tardé meses en abrirme completamente. Javier nunca presionó. Nunca exigió. Nunca trató de controlarme o cambiarme. Me dejaba ser exactamente quien yo era. Celebraba mis logros sin sentirse amenazado. Me animaba a pasar tiempo con mis amigas y mi familia. Respetaba mis espacios y mis tiempos. Lentamente, muy lentamente, empecé a confiar. A amar de nuevo. Pero esta vez era diferente. Este amor no me hacía sentir pequeña. Me hacía sentir completa. Le presenté a Javier a doña Luz Helena antes que a mis propios padres. Necesitaba su aprobación. Necesitaba que ella, que había visto lo peor de lo peor, me confirmara que este hombre era diferente. Se encontraron en un café. Platicaron durante 2 horas.
Cuando salí del baño donde me había escondido nerviosamente, los encontré riendo juntos. Doña Lucelena me abrazó después y me susurró al oído: «Este sí es un buen hombre, hija. Este sí te merece». Javier y yo llevamos juntos 2 años ahora. Vivimos cada uno en su departamento todavía. No tenemos prisa. Hemos hablado de casarnos eventualmente, pero ambos sabemos que no necesitamos un papel para validar lo que sentimos. Lo que tenemos es real. Es sano. Es lo que el amor debería ser siempre. Hace unas semanas, Javier me llevó a Oaxaca a conocer a su familia. Su madre, doña Lupita, me recibió con los brazos abiertos. Me enseñó a hacer mole, me contó historias de cuando Javier era niño, me trató como si ya fuera parte de la familia. No hubo comentarios crueles, no hubo comparaciones, no hubo humillaciones disfrazadas de preocupación. Solo calidez genuina. Una noche, mientras caminábamos por el zócalo de Oaxaca tomados de la mano, le dije a Javier algo que había estado guardando: «Gracias por enseñarme que el amor puede ser bueno». Él me miró con esos ojos nobles suyos y me respondió: «No, amor. Tú ya sabías que el amor puede ser bueno. Solo necesitabas que alguien te lo recordara». Hoy, casi 5 años después de aquella noche lluviosa cuando doña Lucelena tocó mi puerta, miro mi vida y apenas reconozco a la mujer que fui. Esa chica de 24 años que se casó buscando un cuento de hadas murió en algún punto de ese matrimonio. Pero de sus cenizas nació alguien más fuerte, más sabia, más completa. Sigo yendo a terapia. No porque esté rota, sino porque he aprendido que cuidar mi salud mental es tan importante como cuidar mi salud física. La doctora Mendoza me ha ayudado a procesar no solo el trauma de Rodrigo, sino también a entender patrones de mi propia vida, de mi propia familia, que me hicieron vulnerable a su manipulación en primer lugar. He aprendido a poner límites. A decir que no sin culpa. A reconocer señales de alarma no solo en relaciones románticas sino en todas mis relaciones. He aprendido que mi bondad no puede ser debilidad, que mi empatía no puede ser a costa de mi propia seguridad. Doña Lucelena y yo ahora damos pláticas juntas en el refugio donde ella trabaja. Contamos nuestra historia. Explicamos cómo el abuso emocional es tan peligroso como el físico. Cómo los agresores no siempre son monstruos obvios, sino que a menudo son hombres encantadores, exitosos, que saben exactamente cómo manipular. Advertimos a las mujeres sobre las señales, el aislamiento gradual, el control financiero, la desvalorización constante disfrazada de preocupación. Muchas mujeres nos escuchan y lloran porque ven su propia vida reflejada en nuestras palabras. Algunas se van ese mismo día a planear su escape. Otras necesitan más tiempo. Las entendemos. No juzgamos. Solo ofrecemos apoyo, recursos, esperanza. Teresa, la hermana de Mariana, también se unió a nosotras eventualmente. Ella cuenta la historia desde el punto de vista de quien perdió a alguien. De quien tuvo que enterrar a su hermana sabiendo que pudo haberse evitado. Su testimonio es devastador pero necesario. Juntas, las tres, hemos ayudado a docenas de mujeres a escapar de situaciones peligrosas. No siempre podemos salvarlas a todas. Algunas regresan con sus agresores. Algunas no sobreviven. Pero las que sí lo logran, las que reconstruyen sus vidas, las que se atreven a confiar de nuevo en el amor sano, esas son nuestro recordatorio de por qué hacemos esto. Una tarde, después de una de nuestras charlas, una mujer joven se nos acercó. Tendría unos 23 años, con los ojos hinchados de llorar. Nos dijo con voz temblorosa: «Yo soy esa mujer. La nueva esposa de Rodrigo en Cancún. Doña Lucelena vino a advertirme hace 2 años. No le creí. Pensé que estaba loca, que era una suegra amargada. Pero empecé a ver las señales. El control. El aislamiento. Las mentiras. Me fui hace 3 meses. Y hoy vine aquí porque necesitaba agradecerles por salvarme la vida». Las tres nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de escuchar. Luego la abrazamos. Lloramos juntas. Otra mujer salvada. Otra vida rescatada del abismo.
Esa noche, camino a casa, pensé en el círculo completo que habíamos recorrido. Mariana no pudo salvarse, pero su muerte me salvó a mí. Yo me salvé y con eso le di a doña Luz Helena la oportunidad de redimirse. Y juntas salvamos a la siguiente mujer. Y a la siguiente. El dolor de una se había convertido en la salvación de muchas. Me di cuenta de algo profundo esa noche: el sufrimiento no tiene que ser en vano. Podemos transformar nuestras heridas en sabiduría. Nuestro dolor en propósito. Nuestras cicatrices en mapas para que otros no se pierdan en la misma oscuridad. Hoy tengo 30 años. Vivo en un departamento lleno de luz, con mis 2 animales rescatados, con plantas en cada rincón. Trabajo en algo que amo. Estoy rodeada de personas que genuinamente me quieren. Tengo un hombre que me trata con respeto, con ternura, con el amor que siempre merecí. Pero sobre todo, tengo algo que Rodrigo nunca pudo quitarme realmente: mi dignidad. Mi valor. Mi voz. Hace unos días recibí una llamada inesperada. Era la investigadora que había revisado el caso de Mariana. Me informó que habían encontrado nueva evidencia. Una persona que había estado en la casa ese día, un trabajador de mantenimiento, había guardado silencio por años por miedo. Pero su conciencia finalmente lo venció. Testificó que había escuchado una discusión fuerte, gritos, y luego el sonido de alguien cayendo. Había visto a Rodrigo parado al inicio de las escaleras con una expresión que lo había aterrado. Nunca lo denunció porque Rodrigo lo amenazó, le pagó por su silencio. Pero ahora, años después, enfermo y cercano a la muerte, decidió contar la verdad. La fiscalía reabrió el caso. Hay suficiente para presentar cargos. Rodrigo fue arrestado la semana pasada en Cancún. Enfrenta juicio por homicidio. Cuando doña Luz Helena me lo contó, no sentí alegría. Ni siquiera sentí satisfacción. Solo sentí una tristeza profunda por todo lo perdido, todo lo roto, todas las vidas destruidas por un hombre que pudo haber elegido ser diferente. Doña Luz Helena está devastada. Ver a tu hijo arrestado por asesinato, sin importar lo que haya hecho, destroza a una madre. Pero ella se mantiene firme. Testificará en su contra si es necesario. No lo protegerá más. Me dijo con lágrimas en los ojos: el amor de madre no significa ser ciega a los crímenes de tu hijo. Significa hacer lo correcto aunque te rompa el corazón. Teresa me llamó también. Lloró de alivio. Después de 5 años, finalmente habría justicia para Mariana. Finalmente el mundo sabría que su hermana no murió por un accidente, sino que fue asesinada por el hombre que juró amarla. El juicio comenzará en unos meses. Tendré que testificar. Tendré que ver a Rodrigo de nuevo. La idea me aterra, pero sé que es necesario. No solo por Mariana. No solo por mí. Sino por todas las mujeres que vendrán después, para que sepan que los abusadores pueden ser detenidos, que la justicia aunque lenta puede llegar. Esta mañana, mientras tomaba café en mi balcón viendo salir el sol sobre Ciudad de México, luna dormida en mi regazo, pensé en cómo habría sido mi vida si doña Luz Helena nunca hubiera tocado mi puerta esa noche lluviosa. Si nunca me hubiera contado la verdad. Si hubiera seguido siendo cruel sin explicación, y yo hubiera permanecido en ese matrimonio. Probablemente estaría muerta. O viviendo muerta en vida, que a veces es peor. En cambio, estoy aquí. Viva. Libre. Amando y siendo amada de la forma correcta. Ayudando a otras mujeres a encontrar su camino hacia la libertad. La ironía no se me escapa: la mujer que pasó 3 años haciéndome sentir miserable fue la única que realmente se preocupó por mantenerme con vida. Sus insultos eran advertencias. Su crueldad era amor desesperado disfrazado. Y aunque el método fue doloroso, el resultado fue mi salvación. He aprendido que la vida es compleja. Que las personas rara vez son completamente buenas o completamente malas. Que a veces nuestros ángeles guardianes llegan disfrazados de villanos. Que el amor real a veces tiene que ser duro para ser efectivo.
He aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda. Que la integridad vale más que cualquier comodidad material. Que la libertad no tiene precio. Pero sobre todo, he aprendido algo que intento transmitir en cada charla que damos, que nunca es demasiado tarde para salvarte. Que siempre hay una salida, aunque no la veas. Que tu vida vale más que cualquier matrimonio, que cualquier promesa hecha, que cualquier miedo al futuro. Si yo pude escapar, si pude reconstruirme, si pude volver a amar y confiar, cualquiera puede. Esta es mi historia. La historia de cómo la mujer que me odiaba me salvó la vida. La historia de cómo el veneno se convirtió en antídoto. La historia de cómo dos mujeres, unidas por el mismo dolor, transformaron su sufrimiento en misión. Mariana González Ruiz no está aquí para contar su historia. Pero yo sí estoy. Y cada día que respiro, cada vida que ayudamos a salvar, es un testimonio de que su muerte no fue en vano. A todas las mujeres que están leyendo esto, que están viviendo lo que yo viví, que sienten que no hay salida, sí la hay. Busca ayuda. Confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo es. El amor verdadero no te hace sentir pequeña. No te aísla. No te controla. No te destruye. Y si tienes en tu vida a alguien que parece odiarte sin razón, antes de descartarla completamente, pregúntate, ¿podría estar tratando de advertirme de algo? ¿Podría estar viendo lo que yo me niego a ver? A veces nuestros enemigos son nuestros únicos amigos que tienen el valor de decirnos la verdad. Cierro esta historia sentada en mi balcón, con el sol calentando mi rostro, con Luna ronroneando a mi lado, esperando a Javier que vendrá a cenar esta noche. Dentro de una hora doña Luz Helena pasará por mí para ir juntas a otra charla en el refugio. Mañana Teresa y yo visitaremos la tumba de Mariana para contarle sobre el arresto de Rodrigo. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía me asusto cuando veo a hombres que se parecen a Rodrigo. Todavía cargo cicatrices que nunca sanarán completamente. Pero estoy viva. Estoy libre. Y cada día elijo usar mi historia para ayudar a otros a encontrar su propia libertad. Esa noche lluviosa, cuando doña Luz Helena tocó mi puerta temblando y llorando, no sabía que estaba tocando a la puerta de mi salvación. Pensé que venía a darme más dolor. En cambio, vino a darme la verdad que necesitaba para salvarme. Y por eso, cada día le agradezco. No por haber sido cruel conmigo durante 3 años. Sino por haber tenido el valor de confesarme la verdad cuando más la necesitaba. Por haber elegido salvarme sobre proteger a su propio hijo. Por haberme amado lo suficiente como para ser mi enemiga cuando yo necesitaba despertar. A veces el amor no llega con flores y palabras dulces. A veces llega con verdades amargas y advertencias duras. Y aprender a reconocer la diferencia entre crueldad genuina y amor desesperado puede ser lo que te salve la vida. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. Y si sirve para salvar aunque sea una vida más, entonces cada momento de dolor habrá valido la pena.